Buenas noches, aquí estamos nuevamente haciendo el interés nacional por Canal 22. Todavía no hemos vuelto al piso, pero ya la semana que viene volveremos. ¿Cómo te va, Adrián Salvucci? Muy bien, Enrique Romero. Veo que estás un poco mejor de tu andamio. Tu brazo va mejorando despacito, ¿correcto? Sí, me han dicho que por lo menos cuando estoy en mi casa ande sin esa cosa que me hace colgar el brazo y me aprieta todo, pero me duele, ¿eh? No, no es fácil andar sin eso puesto. Bueno, Pero esperemos que bueno, la semana que viene vas a estar mejor. Che, ¿cuál es el tema de espero. esta semana? Mira, es el tema central sobre el cual desde el día que nos conocemos, nosotros siempre dimos vuelta, buscando la manera más adecuada de comunicar este concepto. ¿Qué es la globalización? Y vos mismo en uno de tus libros lo definiste de la manera más brillante de todas. Es la privatización del poder a nivel mundial. ¿De qué se trata esto, Adrián? ¿Te acordás aquel libro que había publicado primero en 1996, El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización? Pero después, Sí, gracias a Dios, se dieron varias ediciones y ya en la edición del 2009 o 2010 le cambié el subtítulo, lo llamé El gobierno mundial el cerebro del mundo, del gobierno, de la globalización al gobierno mundial, porque estamos yendo hacia un gobierno mundial. Y uno sí, diría, vos habías hecho una previa al cerebro del mundo que lo titulaste World Government. lo puse en inglés, sí, 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 un Sí, poco ensayando algunas ideas. Y uno diría, bueno, che muchachos, no se quejen si vamos a un gobierno mundial. Va a ser un gobierno mundial, va a ser muy bueno, va a ser el concierto de las naciones eligiendo a sus gobernantes, una sinfonía de los pueblos, un coro de la democracia. ¿De qué se quejan? Claro, porque la gente, vos le decís gobierno mundial y dan por sentado que es un gobierno público, por supuesto, pero no. Este gobierno mundial, que ya estamos inmersos en el mismo y la mayoría no se dio cuenta todavía, es un gobierno mundial, pero es privado. Entonces, como en el orden privado, uno diría, bueno, en el orden público, por ejemplo, un gobierno tiene tres poderes horizontales, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Pero en un gobierno mundial no, privado, no, porque lo privado se rige más por los conceptos de las empresas privadas, de las grandes corporaciones, que no tienen tres poderes horizontales, sino que tienen tres estamentos verticales. Tenés una gerencia, que es un gerente general, por ejemplo, que es nombrado por el pueblo, no, es nombrado por el directorio. Ah, y tenés un directorio que es nombrado y elegido por el pueblo, por los empleados del planeta. No, el directorio es nombrado por los accionistas, que son los dueños de la corporación. Los 3 millones de empleados de Amazon, por ejemplo, no son los que van a elegir al presidente. No, el presidente lo elige el directorio, el gerente lo elige también el directorio, y al directorio lo van nombrando los accionistas, de manera que lo que hoy tenemos es justamente un gobierno mundial privado. Y lo tenemos que ver que ha habido acá una privatización del poder, como vos dijiste, que viene usurpando e imponiendo su control sobre todo, sobre la política, sobre la economía, sobre las finanzas, sobre la moneda, que lo hemos tratado tantas veces contigo y que vos has dado espléndidas conferencias con Carlos Lusch, uno de los máximos expertos en moneda soberana, en lo social, en lo laboral, militar, seguridad, los medios, la educación, salud, investigación y desarrollo. Todos estos rubros que son de la humanidad colectiva en sus distintos orígenes culturales, con sus respectivas historias, tradiciones, etcétera, todo eso ha sido usurpado por el poder privado. El poder público ya hoy se limita a hacer otras cosas subordinadas. sí, vos fíjate, vos estás describiendo, porque a ver, es difícil asimilar estos conceptos a la realidad política de las estructuras gubernamentales y acabas de describir de una manera clarísima cómo es el funcionamiento de la Unión Europea.
La Unión Europea funciona de esta manera. Todos los que están sentados en los distintos cargos de la Unión Europea no fueron elegidos por el pueblo, fueron elegidos por instancias suprapueblo. ¿Eh? Supranacional. ¿Vos te referís a Claro. Ursula von der Bruggen? Por ejemplo, y no solo ella, a ver, todos sus ministros, todo su gabinete, el titular del Banco Central Europeo, la mujer lagarto, lo mismo. ¿Quién elige a toda esa gente? Está claro que los pueblos no. Los pueblos nunca elegirían a una Úrsula von der Bruggen ni a una mujer lagarto para dirigir dos instituciones tan importantes en lo que hacen a la Unión Europea, pero ahí están. Entonces la pregunta es, ¿quién las eligió? Bien, así como Adrián está describiendo de esta manera que pretenden las estructuras de poder privadas organizar los estamentos públicos, acá hay una prueba fehaciente para los descreídos de todo esto. Es real. Vos sabés que, y viste vos en la tecla cuando empezaste este sector del programa, o en realidad todo este programa, refiriéndote a la globalización, porque no es casualidad que la globalización surge en los años 90 del siglo pasado. ¿Y qué pasó en los años 90 del siglo pasado? Para ponerle una fecha exacta. ¿Qué pasó en 1990? Y la ex Unión Soviética se hizo el harikiri, se suicidó, se tiró a sí mismo al tacho de la basura histórica. Debajo del autobús, como dicen los yanquis. Exactamente, cosa que no es bueno porque la ex Unión Soviética, nacido por la violencia globalizadora de los bolcheviques, no olvidemos que hay dos países en el planeta que no tienen un nombre. Escuchen bien esto. Uno era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No tenía un nombre, era un descriptivo. Uno diría los rusos. No, está bien. Rusia era el país más poderoso, pero no tenía un nombre. También estaba Ucrania, había algo así como 25 países, inclusive una región autónoma judía en el lejano oriente. Cuidado, eran muchos países porque era un imperio, pero en sí mismo no se dio un nombre. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué? Porque pretendía que eventualmente todo el planeta fuera una unión de repúblicas socialistas soviéticas. ¿Y cuál es el otro país que no se dio a sí mismo un nombre? Los Estados Unidos de Norteamérica, que ellos se llaman así mismo De América, Americans, porque usurpan el nombre de claro. Americans. Yo tengo una anécdota porque trabajé mucho con empresas norteamericanas que un día me preguntaron, che, vos hablas inglés bien. ¿Dónde aprendiste inglés? En América. Pero si me dijiste que venís de Argentina, sí, vengo de Argentina. ¿Y dónde carajo queda Argentina? En América. Ah, yo pensé que América te referías a Americans, nosotros. Sí, ustedes son americanos, pero también son los... Y nosotros también. Claro, nosotros también, los mexicanos también, somos todos americanos, pero ellos usurparon un nombre, pero no tienen un nombre propio. Nosotros somos las... Cuánto laburo que tiene el Capitán América que tiene que atender desde Alaska Uh, hasta Tierra del Fuego, claro, nosotros luchando somos por la justicia. las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero también somos Argentina. Brasil es la República Federativa, los Estados Unidos do Brasil y México los Estados Unidos mexicanos, pero también tienen un nombre, Brasil, México. Y The United States no se dio a sí mismo un nombre. ¿Y por qué? Al igual que la Unión Soviética no lo hizo, porque pretende que eventualmente los Estados Unidos sea todo el continente americano, desde luego, la doctrina Monroe, y eventualmente buena parte del planeta. Entonces tengamos presente que la revolución subversiva planetaria la vienen dirigiendo desde el siglo pasado o antes la ex Unión Soviética, el bolcheviquismo de ultraizquierda violento, monstruoso, y los usureros de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados. Tenemos que Esto entenderlo. que vos acabás de describir casualmente fue el debate del siglo XX. Las estructuras de poder mundial ya desde fines del siglo XIX decidieron que querían ir por todo el planeta para gobernarlo, ¿m? Y empezaron a asociarse en sótanos, a hacer extraños rituales de logias. Y durante el siglo XX fue la competencia entre los dos sistemas, entre cómo vamos a gobernar el mundo,
con un perro policía y un policía con un garrote en cada esquina, o con un televisor adentro de cada hogar, que hoy fue reemplazado encima por estos telefonitos, Eh, en la mano de cada habitante del planeta, ¿no? Bien, hoy es este el sistema que ganó desde el momento que, como vos dijiste, la Unión Soviética decidió hacerse el harakiri. Ganó el sistema de un telefonito en la mano de cada persona encerrada en la habitación de su casa, sin siquiera la necesidad ni las ganas de salir al mundo exterior a relacionarse. Es la esclavitud perfecta, encerrados en una cárcel con la puerta abierta y sin ganas de salir. Con lo cual podríamos decir que siglo XX, muy en términos generales, dijeron, bueno, vamos a lanzar estos dos proyectos que acaba de describir Enrique Romero y vamos a ver cuál gana. Bueno, la globalización empezó cuando se dieron cuenta, perdió la ex Unión Soviética bolchevique, ganó la usura financiera occidental representada por Estados Unidos, tuvimos la globalización, nos aplaudimos todos, no hay más fronteras, podés viajar a cualquier parte, tecnología, grandes corporaciones que se consolidaron, pero fue un proceso eminentemente privado y que abarcara la mayor cantidad de países. Bueno, ¿qué pasó? A partir de ahí, y esto es muy importante que lo tengamos presente, gana este sistema usurario planetario, podríamos describirlo como que ganó la derecha en alguna medida, en ciertos temas, la derecha financiera, y perdió lo que era la izquierda socialista. Bueno, fantástico, yo no me quejo por eso, no me quejo para nada. Pero acá tenemos que hacer una gran diferencia, que la mayoría de la gente no lo hace y sorprendentemente no lo hacen en los Estados Unidos. La gran diferencia entre el Estado público y gobierno. En Estados Unidos es más, ni lo diferencian, siempre dicen government. Cuando hablan de government, hablan de gobierno y del Estado. Lo mezclan todo. Y no, hay que diferenciarlo. Una cosa es el Estado Nacional Soberano que tiene una serie de funciones que tienen que beneficiar a los pueblos, o por lo menos al pueblo del cual es la institución de ese Estado. El viejo profesor Jacques de Maillet, que tuve la enorme fortuna de haberlo tenido como un profesor mío, decía, tiene tres funciones el Estado público: síntesis, conciencia y mando. ¿Cómo? Síntesis de todas las fuerzas diversas que hay dentro de cualquier Estado para que la síntesis final beneficie a la mayoría. Conciencia, este es fundamental, que el pueblo sea siempre consciente de las oportunidades que tiene, pero también de los peligros, peligros externos y peligros internos, enemigos externos y enemigos internos. Y mando, ¿y qué quiere decir con mando? Que el Estado tiene la capacidad de decir, te propongo hacer esto. No, no quiero. Bueno, no te lo propongo más. Te ordeno hacer esto, porque el Estado tiene esa función de mando. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque a medida que la globalización iba avanzando, el poder se iba privatizando, y vuelvo a repito rápidamente en cuáles rubros me refiero: la política, la economía, las finanzas, la moneda, lo laboral, lo militar, la seguridad, la educación, la salud. Eran todos crecientemente privatizados, pero empezaron a rascarse la cabeza en este siglo, ya en el siglo XXI, y dijeron, sí, pero ¿cómo hacemos desde lo privado para hacer que los pueblos hagan lo que decimos nosotros? Porque en el orden privado no hay poder de mando, hay poder de influencia. Como dijo el presidente del Congreso Mundial Judío aquí en Buenos Aires, cuando lo invitó Mauricio Macri en el 2015, lo dijo ahí parado detrás de todos. Hoy nosotros no somos débiles. No tenemos poder de mando, pero tenemos tremenda influencia, lo dijo Roland Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío. Y es verdad, el poder privado lo que tiene es tremenda influencia, pero necesitan del Estado. Dijeron, necesitamos de un Estado, así que tenemos que buscar la forma de que nuestros muchachos, nuestra gente, no solo maneje a las grandes corporaciones, a los grandes bancos, a las instituciones que manejan el dinero, el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo con la señora Lagarde, el Banco Central
Central de la República Argentina, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, también tenemos que encontrar la forma de que puedan obligar a los pueblos. Así que vamos a hacer que nuestros muchachos, a través de campañas electorales, también se hagan cargo de los estados. Por ejemplo, el Estado argentino. Se hagan cargo del Poder Ejecutivo y todos los ministerios. Se hagan cargo de todos los senadores y los diputados. Se hagan cargo del Poder Judicial, los jueces, las cortes, los tribunales, etcétera, etcétera, porque necesitamos que cuando la gente dice, no, pero yo esto no me gusta, no me gusta hacia dónde están yendo las corporaciones. Bueno, si no te gusta, mala suerte, porque ahora alguien desde el Estado te va a obligar a aceptarlo, porque esa es la particularidad del gobierno. Uno puede decir, quiero manejar por la izquierda. No, flaco, acá se maneja por la derecha y te obligan a manejar por la derecha. No quiero pagar impuestos. ¿Cómo que no? No, no quiero pagar impuestos. Tengo un presidente que dice, odio al Estado, soy el topo que viene a destruir el Estado. Sí, todo muy lindo, pero tenés que pagar los impuestos. Entonces Javier Milei te dice, odio al Estado, pero el Estado te va a obligar a pagar los impuestos para que mi hermana Karina pueda seguir afanándose la guita para la familia Milei. Su tres por Perfecto. ciento. Ah, perfecto, el 3%. Odia al Estado hasta un 3%. Después no, después lo necesita. Por eso que también tenemos que empezar a entender justamente que el Estado público hoy en día y el mundo privado van en direcciones opuestas. El mundo privado, el mundo de la guita, el mundo de la plata, quiere tener cada vez más guita, cada vez más guita, cada vez más guita, y quiere que vos, que nos estás escuchando, cada vez tengas menos guita, menos guita, menos guita. ¿Por qué? Porque la consigna es: privaticemos todos los beneficios a través de las grandes corporaciones, a través del sistema bancario usurario que le da una parte del dinero de cualquier economía a los inversores usureros sin hacer nada, meramente estando ahí mirando la planilla Excel, y hacen todo lo que es necesario para ellos recibir el beneficio, incluyendo el dinero de la ruta del dinero K. K de Kirchner y K de Cadena, para que tengamos bien en claro. Vengan de la izquierda, te afanan hasta los pantalones. Vienen de derecha, te afanan hasta los pantalones. Con la misma letra, hoy la letra simbólica es la ruta del dinero K. Ahora es ¿Quién Cadena. diría, no? ¿Quién diría? Adrián, hay una cuestión que es central con respecto a la diferencia fundamental entre lo público y lo privado. En el ámbito de lo privado, la prioridad del objetivo, la persecución de la finalidad es ganar guita, las utilidades. Nadie emprende en el ámbito privado nada que no sea para ganar dinero. Punto. Es así, es su lógica y así funciona bien el ámbito privado. Pero en el ámbito público no es el objetivo las utilidades, el ganar guita. El objetivo en el ámbito público es el bien común, promover el bien común. Y hay un punto en donde bien común y utilidades se dan de narices. Son dos cosas diametralmente opuestas. Y esa es la función que el Estado tiene que conciliar, porque los jubilados no dejan utilidades, los discapacitados no dejan utilidades, casualmente es lo opuesto a dejar utilidades, pero el Estado, así todo, tiene la obligación de atenderlos, cosa que los privados no necesariamente. Alguna ONG se encargará de promover el interés de los discapacitados, ponele que de hecho las hay, pero no es función del privado, es función indelegable del Estado. Todos estos conceptos son los conceptos que esbozó, como vos bien lo mencionaste, Jacques de Maillet. Contá brevemente, porque la gran mayoría de los que nos ven no saben quién fue Jacques de Maillet y cuál fue la influencia que tuvo en la política argentina. Jacques de Maillet, entre otras cosas, fue un combatiente durante la Segunda Guerra Mundial. Francés, había nacido en Francia, pero luchó a favor de aquel país que mayormente representó la naciente tercera posición que nació en Europa, en Italia y en
Alemania principalmente, luego tuvo que salir, lo echaron de Europa, tenía condena de muerte prácticamente, primero fue a Brasil, luego vino a la Argentina, hizo investigaciones arqueológicas, pero era una fuente de sabiduría geopolítica, y el general Juan Domingo Perón lo nombró el decano de la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista, y Mirá elaboró qué detalle, por favor, repetí el título. decano de la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista, nombrado por Juan Domingo Perón, y que Bien, de ese señor estamos hablando cuando hablamos de Jacques de Maillet. Peronistas, apréndanse esto, ni porque lo conocen. ni siquiera el más peroncho del bombo, ni hablar de los que van ahí a saludar a la señora que se asoma en el balcón, tienen idea quién fue Jacques de Maillet, ni lo que propuso Jacques de Y, Maillet. y como hombre generador de esta ideología de la tercera posición, o doctrina de la tercera posición, que debiera decir, que la mamó, la aprendió en Italia y la aprendió en Alemania en el siglo XX, luego la trajo ya sin guerra, porque Alemania estaba en guerra, Italia también, Argentina, gracias a Dios, con Juan Domingo Perón, 1945 en adelante, no estaba en guerra, y le dio formato ideológico, geopolítico, porque él se dio cuenta de lo que vos dijiste. En el mundo privado, de las empresas, de los bancos, de las fundaciones, de las ONG, de cualquier función privada, la función es hacer tu actividad y ganar dinero, ganar unidad. O sea, yo le puedo pedir a una automotriz, che, tenemos problemas de pobreza, ¿podés donar algo? Y la automotriz puede decir, bueno, voy a donar $100.000 en alimentos para este barrio. Perfecto, la aplaudio. Muy bien, muchísimas gracias. Y si es Carrefour, mejor. Pero si uno le sigue insistiendo, esta empresa automotriz o Carrefour te puede decir, pará, yo Te puedo lo donar. hago a cambio de una exención impositiva. Nada lo hacen gratis. Claro, o lo hago de una vez de buena onda, pero mi función no es alimentar a los pobres. Mi función es vender alimentos o fabricar autos. ¿Y quién hace esa función en toda? Para eso está el Estado-Nación soberano, que tiene que garantizar un futuro necesariamente positivo para su población. Y si una parte de la población cayó en la pobreza terrible, como en Argentina, hay que analizar. Algunos cayeron en la pobreza terrible porque son chorros, siguiendo el ejemplo de Karina y siguiendo el ejemplo de los Kirchner. Algunos cayeron en la pobreza porque no les dieron educación. Otros cayeron en la pobreza porque no tienen salud. Otros cayeron en la pobreza porque su zona del país no fue desarrollada. Bueno, hay que buscar la forma en el mediano y largo plazo de ir generando trabajo, generando la posibilidad de tener una vida digna, generando todo lo que sea necesario, incluso. Bueno, como que te perdí la conexión, Adrián. Sí, Adrián, como que se cortó, cortó. pero acá volvimos, acá volvimos. Lo que te quería decir, Adrián, que quede claro. Todo lo que conocemos hoy como doctrina nacional justicialista, la letra tiene la firma de Jacques de Maillet y fue por encargo del propio general Perón, que era militar y su fuerte no era escribir doctrinas. Él entendía porque lo aprendió y lo vio. Lo vio cuando era agregado militar en Europa, pero no tenía la capacidad de traducirlo en un libro de doctrina. Y ese fue el encargo que el general Perón le hizo a Jacques de Maillet. Entiéndanlo, compañeros peronistas. Y fíjate vos, hasta tal punto que ambos, Perón y de Maillet, entendieron que el mundo privado, el mundo de las empresas, de los bancos, tiene plazos de planeamiento y de pensamiento que son corto y mediano plazo. Está bien, porque una empresa puede decir, bueno, hoy fabrico fantásticos autos, pero a lo mejor mañana viene un competidor que hace mejores autos más baratos y yo termino quebrando y desaparezco. Pero el Estado no puede aparecer, tiene que hacer lo necesario, lo indispensable para no aparecer, para no desaparecer. Fíjate vos, por ejemplo, imagínate que Javier Milei, hubiera sido consejero financiero de Winston Churchill, ya que se la pasa nombrando a Winston Churchill,
a Margaret Thatcher, Sí. le hubiera dicho, Sir Winston, estamos en 1940, tenemos un tipo que nos está desafiando que vive en Berlín. ¿Qué hacemos? Y Churchill le hubiera dicho, le haremos la Sangre, guerra. sudor y lágrimas de zurdo, le diría Milei. Claro, sangre, sudor y lágrimas morirán británicos, haremos todo el gasto, pero Javier le había dicho, perdón, Sir Winston, estuve haciendo el cálculo y desde el punto, yo soy un gran economista, ¿eh? No nos dan los números, me da todo rojo, perdemos plata, perdemos plata, perdemos plata, perdemos soldados, así que no le hagamos la guerra a los nazis, vamos a tratar de llegar a un acuerdo con ellos o nos vamos a unir con ellos porque no nos dan los números. La planilla Excel me dice, no, no se puede hacer. Creo que Sir Winston, que por lo menos era un político con una visión geopolítica, le hubiera dicho, a ver, pequeño sionista repugnante, salí de en mi presencia o te fusilo. Ojalá lo hubiera fusilado, por supuesto. Entonces hay que entender que los tiempos geopolíticos tienen que ver hacia el futuro. Por eso Jacques Temayet decía que la fusión del Estado es órgano de síntesis en lo interno, de conciencia, de tomar conciencia futuro. ¿Qué riesgos hay que hoy los veo? ¿Qué riesgos hay que todavía no los veo? Los veo. En 1940 Churchill decía, sí, están llegando a algún tipo de acuerdo con Hitler, pero a la larga vamos a tener que destruirlo y lo destruyeron. No estoy justificándole ni remotamente. Y Hitler hizo lo mismo pensando en Inglaterra, que era un imperio planetario que también quería destruir a cualquiera que le hiciera frente. Entonces hoy un geopolítico en serio, un estadista, un jefe de Estado, tiene que mirar a largo plazo y garantizar un futuro necesariamente positivo, por ejemplo, que mi Estado, mi nación no desaparezca, porque si vos das por sentado, es muy caro defender a la Argentina o a Gran Bretaña o el país que sea, no, no la defiendo porque no tengo guita, la planilla Excel me dice no lo hagas, no lo hago un carajo y corre el riesgo de desaparecer. Por eso hay que distinguir entre lo que es el Estado y lo que es el orden privado. Hoy el orden privado, para ir redondeando, justamente es que han usurpado del Estado, porque los que hoy manejan el mundo, que son toda la gente que tiene millones y millones, trillones de dólares, dicen, sí, yo te puedo decir, si vas a comprar un auto, compra un Tesla, si vas a comprar un teléfono, compra un Samsung, si vas a comprar lo que sea, acá tengo la mejor marca, competimos entre las marcas, pero en algún momento te tengo que obligar a hacer lo que yo digo, por ejemplo, pagar impuestos, por ejemplo, manejar por la derecha o en Estados Unidos, a nosotros no nos ha pasado fuera de pequeños episodios, hay que ir a la guerra y tengo que poder decirte a vos, soldadito norteamericano que vivís en Kansas, tenés que ir al reclutamiento del ejército porque te vamos a mandar a morir en Irak o en Afganistán o en Vietnam o en Corea o en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Tenés que entregar tu sangre, perdóneme señora mamá, va a tener que entregar sus hijos porque son nuestros y los obligamos a ir a luchar por la bandera de los Estados Unidos, básicamente a morir a favor de Estados Unidos. Esas son las reglas mundiales en todos los países, pero no Ujú. podés decir, no, no lo quiero hacer porque cambié de idea. Por eso hoy han usurpado los estados nacionales, por ejemplo el Estado argentino, de una forma absolutamente grotesca e irracional, porque dicen, como hay cosas que yo no puedo obligar a que los argentinos lo hagan, bueno, viva la libertad, carajo, alguna pelotudez de ese tipo, pero tenés que hacer lo que yo te digo, tenés que pagar impuestos y tenés que seguir pagando. Porque la deuda es pública y soberana. No somos soberanos como país, pero la deuda pública soberana la tenemos que pagar entre todos, vos incluido, porque toda la guita se la afanaron los Kirchner, los Macri, Menem. Y volvieron, y hoy en día uno dice, bueno, pero ese es el pasado. No, todavía están los Macri, están los Menem y siguen robando. La familia Menem sigue robando, la familia Macri sigue robando. Los Elstein se llenan los bolsillos a nivel planetario y siempre la deuda es pública, así que la deuda la tenés que pagar vos, pedazo de pelotudo, que encima no te quejes porque en el 2023 vos me votaste. Sí, viva la libertad, carajo. Y si hubiera ganado Massa, diría Era lo lo mismo. mismo. Vos me votaste. Ujú. Es una trampa Más tremenda. allá hasta se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional para instaurar la CBDC, Central Bank Digital Currency, o sea, el plan de Massa era hacer desaparecer el efectivo y que todos dependamos de estas porquerías de teléfonos para pagar nuestra vida. ¿Viste ¿Eh? cómo vienen avanzando, vienen Sí, avanzando? Che, sí, sé que se nos está haciendo el tiempo, pero sí, la tenemos que semana cerrar ya.
Este programa va a tener dos partes. La semana que viene vamos a hablar de la gran diferencia entre el poder público y el poder privado, para entender todo esto que estamos hablando y algún indicio de una vez que, como toda persona víctima, si estás dormido, primero tenés que despertar. Y una vez que despertamos como pueblo, aunque sea una parte crítica de ese pueblo, una masa crítica esencial, bueno, estoy despierto, ¿qué tendríamos que hacer? Pero eso va a ser el interés nacional la semana que viene, 17 de septiembre. Sí, ya saben, a ver, el otro día me puse a hacer una revisiones hacia atrás de todas las emisiones del interés nacional, las ordené todas en mi canal como una lista de reproducción y a la conclusión que llegué, hoy ya estamos por la entrega número 24, que todas las entregas ordenadamente por fecha del interés nacional son una enciclopedia acerca de lo que hay que hacer desde un Estado nacional soberano para defender una sola cosa que es la importante, el interés nacional. Por eso este programa se titula de esta manera y les recomiendo ver hacia atrás, desde el uno en adelante, secuencialmente, todos los programas. Esto es nuestro legado y no es otra cosa más que una escuela de conducción política. Ojalá todos los involucrados en los próximos gobiernos que van a llevar a la Argentina hacia un futuro necesariamente positivo, vean estas emisiones de interés nacional. Bueno, Así. por hoy día vamos a llegar hasta aquí solamente, Adrián. Volvemos entonces el próximo miércoles, ya así en el piso del canal 22. Y bueno, ya saben, la mejor manera de colaborar es difundir. Así que difundan, difundan y difundan. Chau, Adrián, nos vemos la Chao. próxima. Chau.